Providencia divina. Hechos 18, del 1 al 18. Hechos 18, del 1 al 18. Providencia divina. En la Biblia que usamos aquí, en la página 1135, la NBLA. Respuesta 11. En el Catecismo Menor de Westminster dice que las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Providencia divina, Hechos 18. En los primeros 6 versos vamos a ver unos amigos animadores. En el siglo pasado, un misionero llegó a México apoyado por iglesias en Estados Unidos. Luego, dejó de recibir el apoyo y trabajó como maestro en México para servir de ejemplo a los ancianos mexicanos que se puede a la vez trabajar para sostenerse y también ministrar. Y crecía la multiplicación de iglesias en México. Hechos 18, el 1 dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo viajó unos 50 millas para llegar en Corinto. La población de Corinto, se dice, era más de 200,000 personas. Hoy en día es mucha más pequeña. Corinto era una ciudad bien perversa cuando llegó Pablo allá, con 2 puertos de mar y una religión bien inmoral también. El 2, Hechos 18, el 2 dice: allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Era un tiempo difícil de la vida de Priscila y Aquila. Sin embargo, era la voluntad de Dios que Pablo los conociera. Entonces, se cambió de lugar de vivir. Hechos 18, del 3 al 4. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos también. Pablo se apoyaba por su trabajo al igual que ellos. Vivían en aquel entonces en la planta alta de la casa y trabajaban en la planta baja. Segunda a Corintios 11, del 7 al 9. Segunda a Corintios 11, del 7 al 9 dice: palabras de Pablo a la gente de Corinto. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados, porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a
ustedes. Y cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de serles carga. Pablo tenía derecho ante Dios de recibir un salario de la iglesia. El comercio, sin embargo, le permitía conocer a gente con el propósito de evangelización. Cada día él conocía a más y más gente para poder ministrar a ellos. En el siglo pasado, yo soy viejito, entonces hablo del siglo pasado, un ejecutivo se despidió de su buen puesto con IBM, una corporación bien grande, para hacerse pastor de una iglesia. Pero llegó a ser tan ocupado ministrando a creyentes todo el tiempo en la iglesia que extrañaba las oportunidades para evangelizar que él tenía antes como ejecutivo. Hechos 18, el 5. Cuando Silas y Timoteo, unos amigos animadores se puede agregar, llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo trajeron buenas noticias de las iglesias y también trajeron apoyo financiero de los creyentes en Macedonia. Iglesias y creyentes bien generosos nos han ayudado por unos 40 años como misioneros. A veces Juanita trabajó como enfermera y es mucha más inteligente que yo como enfermera para que yo me dedicara a predicar. Hechos 18, el 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Satanás, invisible, pero Satanás y su gente se opusieron a Pablo, quien simbólicamente anunció su inocencia y también el juicio de Dios sobre ellos. Unos amigos animadores. Hechos 18 del 1 al 6. Ahora, un nuevo lugar de adoración. Un nuevo lugar de adoración. Hechos 18 del 7 al 11. Hechos 18, el 7. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Imagínense, junto a la sinagoga. De nuevo algo negativo se convirtió en bendición. La casa de Ticio Justo estaba junto a la sinagoga. La providencia divina. Otro ejemplo. El 8 dice: Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. El oficial de la sinagoga y su familia. El poder de Dios. Esto resultó en más oportunidades para
evangelizar de parte de Pablo. Providencia divina. Amados, somos salvos solamente por fe. El bautismo es un testimonio externo a lo que ha sucedido adentro, el perdón de pecado. 1 Corintios 1, del 12 al 7. 1 Corintios 1, del 12 al 17. Pablo, por el Espíritu Santo, escribiendo a los mismos cristianos en Corinto. 1 Corintios, a los Corintios 1, del 12 al 17. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo o a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Una distinción entre el Evangelio por el cual somos salvos y el bautismo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Somos salvos por fe y solamente por fe. El bautismo es un testimonio externo a lo que ha sucedido adentro en nuestro corazón, el perdón de pecado. Hechos 18, el 9. Hechos 18, el 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Pablo debía seguir a pesar de la oposición a su mensaje. Evangelización a musulmanes hoy en día sigue hoy en vez a pesar de oposición. Si alguien quiere evangelizar aquí es una cosa, es otra cosa evangelizar en un país musulmán. Pero por la voluntad de Dios, en la evangelización a musulmanes sigue a pesar del peligro. Misioneros necesitan para ministrar en países musulmanes, misioneros necesitan otro trabajo de enfermera o de maestro para ministrar en tales países. Hechos 18, el 10 dice: porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Él usa la palabra gente, mucha gente, dice el Señor. Dios es soberano también en salvación. Testificamos, nos toca a nosotros testificar y evangelizar. Y el Espíritu Santo abre el corazón para que gente responda. Dios es fuerte, Él nos puede proteger. Recordamos estar en una ciudad mexicana en la tarde, un domingo después de predicar. Y de repente escuchamos la policía y los narcos en la calle con sus armas, tratando de matarse uno a otro. Uno aprende cómo orar.
en tales circunstancias, porque el misionero no lleva arma, Juanita no es grande, y estábamos nosotros con las caras al piso, suplicando a Dios que saliéramos con nuestras vidas. Y aquí estamos. Gracias a Dios que sus padres no saben mucho de esto, ¿verdad? Pobrecita la canadiense. El 11, Hechos 18, el 11 dice: Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Solo en la ciudad de Éfeso se quedó Pablo más tiempo que aquí en Corinto. Pablo estaba obedeciendo el mandato de Cristo de hacer discípulos, de bautizarlos y enseñarlos. Providencia divina, unos amigos animadores, un nuevo lugar de adoración, y ahora en Hechos 18, del 12 al 18, los persistentes enemigos de Pablo. Los persistentes enemigos de Pablo. Hechos 18, el 12. Pero siendo Galión procónsul y agrego la provincia de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Galión fue gobernador de la provincia en el año 51 años de Cristo. Su hermano era el conocido filósofo Séneca. El 13. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. La providencia de Dios otra vez. Él usó la palabra ley. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Los judíos, los enemigos, decían que los judíos decían que el judaísmo era religión autorizada, pero el cristianismo no. Los cristianos, como Pablo, decían que el judaísmo abarcaba también al cristianismo, pero sus enemigos no. El 14. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Galión los contradijo a los enemigos de Pablo. Él sí juzgaba crímenes, pero disputas acerca de interpretaciones religiosas no. El 15. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Galión protegió a Pablo. Él consideró el cristianismo como parte del judaísmo y los expulsó a los enemigos del tribunal. El 17. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Los gentiles, por su prejuicio, atacaron a Sóstenes,
quien parece había reemplazado a Cristo. La decisión de Galión permitió la predicación del Evangelio. La providencia divina. De nuevo, la respuesta 11 del Catecismo Menor de Westminster. Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones y estas.